Glorificado sea su santo nombre. Padre mío, yo le pido que tome el control en esta hora. Yo le pido que tome el control, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y le pido que usted, bendito Dios, use mi boca y mis labios, mi corazón. Usted es grande, Padre, usted es bueno. Bendito Dios poderoso, Padre eterno de la gloria, Santo Rey de Israel. Bendecimos su santo nombre en esta hora, Padre. Usted es bueno, bendito Dios. En esta noche quiero transmitir el mensaje que Dios pone en mi corazón para transmitirlo. Entonces es importante que nosotros captemos qué es lo que Dios está diciendo en su palabra, porque es importante que nosotros seamos libres para poder irnos con nuestro Señor Jesucristo. Es importante quitar lo que a nosotros nos hace esclavos, porque Dios no quiere la esclavitud para su pueblo, sino que quiere la libertad para su pueblo. Entonces vamos a irnos brevemente a una cita bíblica en Jeremías, en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, dice en el versículo 1, vamos al versículo 2, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra? Lo que nos está diciendo es que nos volvamos verdaderamente a Él, que no andemos de un lado hacia otro en nuestros pensamientos o en nuestras actitudes, que quitemos lo que nos hace ser esclavos del pecado o esclavos del hombre. Debemos de nosotros ser esclavos por amor a Jesucristo, y debemos nosotros de entender qué es lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos, porque ya es bastante tarde, ya el tiempo se acabó. Es necesario que la iglesia, es necesario que todos juntos comencemos a marchar en un camino agradable delante de Dios, un camino el cual sea un camino único en Jesucristo. La iglesia una es. La iglesia se ha dividido por muchas partes la iglesia, pero la iglesia una es. El verdadero evangelio es el seguir a Jesús, seguir a Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Quitar la esclavitud de nuestra vida, quitar la esclavitud del pecado, quitar la esclavitud de muchas cosas que pueden estar estorbando en el Hijo de Dios, y dejar de ser más esclavos del hombre. El hombre lo esclaviza a uno, y a veces uno ni cuenta se da que está siendo esclavo del hombre. Nosotros no podemos ser esclavos de nadie. Nosotros tenemos que ser esclavos de Jesucristo por amor a Él y por la libertad en nuestra alma, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, yo quiero que vayamos entendiendo la palabra de Dios, porque es una palabra la cual Dios nos enseña, y una palabra fácil de poder entender, no son profundidades. Es una palabra fácil de poder entender, o sea, no es una revelación profunda. Hay que tener cuidado con eso de las revelaciones profundas, porque la misma palabra dice que a veces son revelaciones de Satanás. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta a través de su palabra qué es lo que Él nos está diciendo.
Entonces vamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El hombre no puede estar sujeto a yugos de esclavitud. Está diciendo yugos, no yugo, yugos de esclavitud, porque hay muchos yugos que pueden hacernos esclavos. Podemos ser esclavos del trabajo y no vamos a la casa de Dios. Podemos ser esclavos de una idolatría en nuestros hijos, que al tiempo del servicio, al tiempo de la palabra del Señor, posiblemente agarramos para los parques, agarramos con nuestros hijos para donde no debemos de estar, y eso ya es idolatría. Entonces ese es ser esclavo de la idolatría. Y muchas veces también somos esclavos de los hombres, de los ministros. Los ministros quieren ponerle yugo al pueblo, y un yugo que no es el yugo de Cristo, sino que es un yugo de cosas mundanas. La iglesia ahora en día se ha mezclado en muchas formas en las cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, comprar la lotería, eso no es agradable delante de Dios. Un cristiano no puede comprar la lotería, porque la lotería no es para que los cristianos la compren, porque es adivinación, es hechicería. No confundamos las bendiciones de Dios con la adivinación, con las cosas del mundo. Jamás ni nunca en la palabra de Dios dice que Jesús anduvo jugando la lotería, comprando números. Eso es idolatría, y eso es venderle el alma al diablo. Entonces todo eso no se debe de hacer, y ese ya es esclavo de la adivinación, es esclavo del pecado de hechicería, el que compra números de lotería para jugar la lotería. Y después resultan enfermos y no se pueden ni curar por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya cayeron en la adivinación, y a Dios no le gusta eso. Eso es ya ser uno esclavo del mundo, ser esclavo de la adivinación. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con las cosas de la lotería? A Dios no le gusta eso, y los hijos de Dios no tienen que estar jugando lotería, porque a Dios no le gusta. Entonces, y como dice Pablo en su palabra, él nos enseña bien claro ahí que todo me es lícito. Sí, todo me es lícito. Me es lícito comprar la lotería, me es lícito robarme un carro, me es lícito pelearme con otro, me es lícito, porque ¿quién me lo puede impedir? Pero no me conviene, dice la palabra, porque Dios se enoja. O sea que aquel que compra la lotería, le es lícito comprarla, pero no le conviene, porque caen en un espíritu de adivinación, y a Dios no le gusta. Yo no sé, pero Dios me dio para hablar esto de la esclavitud, de que nosotros nos hacemos esclavos. Nosotros nos podemos hacer esclavos de muchas cosas, y un esclavo no se diferencia en nada con un niño, porque un niño no puede digerir los alimentos, o sea, no puede comer él solo, y un esclavo tampoco se manda él solo, porque es de aquel que lo hizo esclavo, ese lo va a guiar. Entonces Dios no quiere nada de todo eso para la iglesia. Aquel que esté comprando la lotería, es mejor que se arrepienta de corazón y que ya no le siga esos sus inventos, diciendo que le es lícito hacerlo. Le es lícito, pues no le conviene, porque Dios ya se enojó con aquel que está haciendo eso, y ya el Espíritu de Dios se apartó de aquel pueblo o de aquella persona que compra la lotería. Y más adelante voy a dar un tema directamente de eso, si Dios me lo permite y si Dios me manda hacerlo. Pero bueno, entonces tenemos que dejar la esclavitud.
porque a Dios no le agrada que nosotros sigamos siendo esclavos. Antes éramos esclavos del mundo, ahora ya no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Jesús, de Jesucristo, por amor a Él y por la libertad de nuestra alma, obedeciéndole al Espíritu Santo. Entonces es bien delicado que nosotros estemos haciendo cosas que nos parece que son buenas y que Dios, metiendo hasta Dios, que Dios dijo que compremos lotería. Dios no ha dicho esa suciedad. Con certeza y firmeza lo digo yo. El Espíritu de Dios nunca va a estar diciéndole a sus hijos que compren la lotería. La lotería es adivinación, es hechicería. Que quede bien claro. Porque no quiere Dios que estén comprando esas cosas sucias. Eso es del mundo. Aquel que está haciendo eso está regresando otra vez al mundo, haciéndose esclavo del mundo. Y es mejor que se arrepienta, porque no piense que Dios se le va a pasar por alto lo que está haciendo. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Juan, en el capítulo 8, versículo 34, dice la palabra así. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, todo aquel que practica lo que es pecado, hay muchas cosas que son pecado y que los cristianos la están practicando. Es necesario que la iglesia se purifique, que la iglesia busque al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante. La guianza del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es más importante que la letra. Porque la palabra dice que la mucha letra mata. Este libro bendito de Dios todo lo tienen. Todo lo tienen. Hasta el que no es cristiano, hasta el que quiere lo tiene. Pero el Espíritu Santo no todo lo tienen, porque el Espíritu Santo necesita que se purifique la persona para estar el Espíritu de Dios en la persona, en el Hijo de Dios. Y la palabra la sabe todo mundo. La palabra de Dios hasta el diablo la sabe. El diablo usa la palabra de Dios para engañar hasta a los hijos de Dios. Pero el diablo sabe la palabra, pero tiene el espíritu el diablo. No, el diablo no tiene regreso allá arriba. A él le dieron un espíritu de destrucción. Pero tú, iglesia, y yo tenemos el Espíritu Santo, que hay que buscarlo para lograr esa llenura del Espíritu Santo, para no ser esclavos del pecado. Todo aquel que practica algo que no es agradable a Jesucristo, no es agradable a Dios, ese es esclavo de aquello que lo tiene atrapado. Y Dios no quiere que su iglesia sea esclava de nadie, sino que esclava de Jesucristo, de Jesús, por amor a Él. Tenemos que ser olor grato delante de Dios. Y es importante que nosotros nos demos cuenta realmente como iglesia. Muchas veces hay gente que hace las tonterías y las sinvergüenzadas y todavía tienen cara de decir que están bien delante de Dios y que otro está en pecado. Y que el otro que no tuvo nada que ver con el asunto de lo que hacen, a ese lo nombra que está en pecado, y el que lo hizo, supuestamente ese es santo y ese está libre y ese nada que ver. La palabra misma dice que cuando los hombres ven que no se une uno con ellos, dice, se enojan, dice la palabra. Se enojan porque uno no compartió su suciedad con ellos. Pero a mí no me importa que se enoje quien quiera enojarse. A mí me importa tener contento a Dios, porque de ahí depende mi vida, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre. El Padre es el que me da todo para mí. Jesucristo me da la vida. El Espíritu Santo es el que me guía. De ahí todo lo demás no me importa a mí.
A mí me importa estar bien con Dios, porque Dios va a dar testimonio de mí, cómo estoy yo delante de Él. Porque el diablo usa hasta a los hijos de Dios para atacarte a ti, pueblo. Por eso debe ser importante en el ser humano, en el Hijo de Dios, en la iglesia, purificarse, buscar la llenura del Espíritu Santo. La misma palabra dice, si el Espíritu no te redarguye de que estás haciendo mal, o que estás en pecado, o que te vas a ir a la tribulación o a castigo, si estás buscando bien a Dios, no te va a llamar el Espíritu Santo así. Pero si estás haciendo mal, sí. Porque hay hijos de Dios que saben que están haciendo mal y siguen diciendo que son novia del Cordero y que se van a ir como novia del Cordero y que son el número 1 en la iglesia. Y que esa es la iglesia que va a ser levantada. Mentirosos. Mentirosos. Y que son los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es aquel que pone por obra la palabra, aquel que pone por obra lo que Jesús dijo. Ese es el verdadero cristiano. No es aquel que se pone a jugar lotería y pone a hacer un montón de desórdenes y supuestamente dice que está bien y se burlan de otro. Y la burla es del diablo. Por eso nosotros no debemos, los hijos de Dios no nos debemos de burlar de otros, sino que debemos de llamar al arrepentimiento a aquel que cayó. Hay que llamar al arrepentimiento al desviado. Hay que llamar al arrepentimiento a los que están extraviados. Hay que llamar al arrepentimiento al perdido de la casa de Dios. A eso nos mandó Dios. No nos mandó a que nos subamos a un púlpito a condenar a los hijos de Dios, a hablar un montón de malas cosas negativas, condenando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si está haciendo el mal, tiene que ser reprendido. Tiene que ser reprendido, pero una reprensión, no con condenación. Porque a mí no me corresponde condenar a nadie, sino que la condenación uno mismo se la busca por no cumplir la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, en aquel día dijo, no seré yo el que los condenará, sino que mi palabra, por cuanto no la pusieron por obra. A nadie le corresponde estar condenando a nadie, sino que tiene que clamar uno por el pueblo de Dios para que Dios le dé la libertad al pueblo, porque Dios nos mandó a desatar el pueblo, a quitar las cadenas que Satanás puso en el pueblo, a quitar toda ligadura de injusticia que hay sobre el pueblo, aún por los mismos ministros. No nos mandó a condenar a nadie, nos mandó a reprender. Eso sí, alguien está haciendo lo malo, hay que reprenderlo para que se le quite y logre salvar su alma, pero no condenarlo, porque nadie aquí en la tierra, nadie le dieron la autorización para condenar a nadie. El Hijo de Dios no vino para condenar a la humanidad, sino que vino para libertar a la humanidad. Y hay que saber hablar en los púlpitos para no hacer injusticia con uno mismo y con el pueblo de Dios. Entonces, vamos a irnos a otra cita. Isaías 58, versículo 6. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es más bien el yugo que yo os escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, que rompáis
todo yugo del diablo. No que estés atando a la gente, ni maldiciendo a nadie. Dios mandó a los ministros para que desaten al pueblo de Dios, no para que lo aten. Momento, cuidadito con eso. Y lo estoy diciendo porque Dios en su gran misericordia me habla las cosas como Él las quiere. Y Él me manda a mí a que dé esa reprensión para tales están haciendo eso. Y es mejor que se calmen, porque después voy a tener que decir quiénes son. Voy a tener que decir quiénes son, porque es importante que se desenmascare Satanás y se arrepienta aquel que está haciendo lo que está haciendo malo. Si el Espíritu me manda a irlos a reprender, voy a ir directamente, voy a ir a la congregación a reprenderlos. Porque a eso me mandó Dios, a defender a su pueblo. Dios no me mandó a mí a atar a su pueblo. Dios me mandó a desatar a su pueblo y a confrontar a todo aquel que esté haciendo injusticia con el pueblo de Dios. Entonces, y está bastante duro, y es mejor que le pidas a Dios cuando escuches esto, porque ya sabes quién eres. Y le pidas a Dios y que Dios te ayude para que logres dejar ya de estar haciendo eso. Entonces, esta es una reprensión directamente para el que está haciendo eso, y él ya sabe quién es. Pero también los que oigan, que no lo hagan. Porque Dios no mandó a que estemos atando al pueblo de Dios, sino que Dios nos mandó a desatar al pueblo. A desatar al pueblo, a bendecir al pueblo, a ayudar al pueblo para que el pueblo logre calificar para novia del Cordero de Dios. Y un pueblo que esté atado se va a ir a la tribulación junto con ese que está atando a la gente. Entonces, nos vamos a ir a otra cita bíblica. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta bien realmente qué es lo que realmente debemos de hacer en un púlpito. En un púlpito no es nomás solo de ir a abrir la boca. En un púlpito hay que pedirle la alianza al Espíritu de lo que se va a hablar en el púlpito. No solo que porque yo siento algo con otro, yo voy a ir y le voy a decir, yo declaro que este queda así, que queda allá y que sé esto, que el otro. No. ¿De qué es extraordinario tiene amar al que bien nos hace? Eso, hasta los de afuera, los del mundo lo hacen. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos de maldecir a nadie, sino que lo debemos de bendecir y debemos de pedirle las misericordias a Dios para aquel hijo de Dios. Entonces vamos a otra cita bíblica, Deuteronomio, en el capítulo 5. En el capítulo 5, verso 15. Y dice así la palabra del Señor: acuérdate que fuiste siervo de tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es importante guardar el día de reposo. El día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de guardar el día, porque el día se debe de guardar el reposo. El reposo es nuestro Señor Jesús. ¿Y qué nos dice a nosotros para guardar el día de reposo? No debemos de atarle cargas al pueblo de Dios, porque estamos en reposo. No podemos maldecir al pueblo de Dios porque estamos en reposo. No podemos hacer cosas que a Dios no le agrada,
que porque tenemos la palabra de Dios y que porque le sacamos imaginaciones que ni siquiera son. La palabra de Dios se debe de predicar con precisión y verdad. Y yo sé que no le gusta cuando yo hablo, pero yo hablo la verdad porque Dios a eso me mandó. Y Él mismo me dijo que lo hiciera. Y tengo la garantía y tengo el crédito de parte de Él para hacerlo. Porque Dios no mandó a nadie que esté maldiciendo al pueblo de Dios. El que está haciendo lo malo hay que reprenderlo. Porque la palabra dice que no hay que aliarse uno con esa clase de gente, con esos tales, ni te juntes a comer a la mesa, dice la palabra. Y no solamente está hablando del adúltero, sino está hablando de aquel pecadorazo que no quiere entender. Es necesario decir las verdades, pero sin atar, sin condenar a nadie. A mí no me mandaron a atar al pueblo de Dios ni a condenar al pueblo de Dios, sino que a mí me mandaron a que sea libertado el pueblo de Dios por la predicación, por la enseñanza de Dios. Entonces hay que guardar el día. Guardar el día es darnos cuenta qué hizo Jesús en los 4 evangelios y obrar como Él obró. Es bien peligroso todo el desorden. A veces no nos damos cuenta nosotros qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica. Porque Dios no está contento con el que tal cosa está haciendo. Puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser lo que sea, lo que quiera que sea, pero el Espíritu Santo, Él es el guiador nuestro. Hay que respetar al Espíritu de Dios, porque es lo más importante, el Espíritu de Dios. La mucha letra entorpece y mata, pero el Espíritu de Dios es vida y vida eterna. Por eso es importante que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Es muy delicado estar uno diciendo que otro ya está maldito, que porque esto, que porque el otro. Que eso no le corresponde a nadie, estar maldiciendo a nadie. Y si el que está haciendo eso, tiene ganas de hablar conmigo, educadamente, como hijos de Dios, vamos a hablar. Vamos a hablar los dos. Vamos a hablar de las rectitudes de Jesucristo, de lo que dice la palabra de Dios. Porque a mí me mandaron a defender el evangelio, no a prostituirme con la palabra de Dios. Me mandaron para que diga la verdad y para que oriente a los hijos de Dios, no para que los condene ni los esté maldiciendo, ni para que me esté burlando de ningún ministro del pasado, de Elías, ni de Enoc, ni de Moisés, ni de Jacobo, ni de nadie. Ellos son unos hombres dignos de respetar, dignos de una admiración por el trabajo que hicieron y se dejaron usar por Dios, y también fueron arrastrados y sufrieron y padecieron mucho para dejarnos una palabra escrita en la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Yo tengo mucho respeto hacia ellos y no me puedo estar burlando de nadie de ellos, ni mucho menos riéndome de ellos. Y soy un hijo de Dios y soy del reino de Dios y tengo que hablar de un respeto. Tengo que hablar con autoridad, porque Dios me dio la autoridad para confrontar a tales que hacen esas cosas. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 16, dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios.
Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usan la libertad, dicen que ya llegaron a una estatura de un varón perfecto y que para el puro todo es puro, y cometen unos grandes desastrosos, unos grandes horribles suciedades, y como ya llegaron a un nivel de perfección ya pueden pecar. ¿Quién les dijo eso? La libertad debe ser la libertad en el espíritu, para que el espíritu lo guíe a uno a través de la palabra de Dios. No para estar haciendo injusticias con el pueblo de Dios, engañando al pueblo de Dios. A mí no me importa si me quedo predicándole solo a mi misma alma, pero ¿de qué sirve, dice la palabra de Dios, ganar multitudes si vuestra alma se va a perder? No me importa si yo solo me quedo hablando. No me importa si yo solito me quedo predicándole a mi alma, pero que al menos siquiera le diga a mi alma: alma mía, bendice, alma mía, desata a fulano, alma mía, desea el bien, alma mía, ser renovada, alma mía, guarda silencio, alma mía, di las verdades, pero al menos siquiera, aunque sea mi propia alma, pero la voy a llevar al encuentro de Jesucristo. ¿De qué me sirve retener a un pueblo con engaño? ¿De qué me sirve hablar las cosas que no le agradan a Dios? Que Dios les bendiga y que Dios guarde a su pueblo y que Dios haga recapacitar al que hace tales injusticias. Porque Dios no quiere las injusticias para sus hijos. Aquel que levanta mano contra un hijo de Dios, él mismo afrenta su propia cabeza. Y es importante no estar levantando manos en contra del pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios hay que llamarlo al arrepentimiento. Y el que esté haciendo el mal hay que reprenderlo severamente, pero sin atarlo, sin maldecirlo, porque nadie puede atar ni maldecir a nadie. Lo dejo muy en claro en esta enseñanza que el Señor me manda dar. Que Dios les bendiga y que Dios ayude a salir adelante y que sea de victoria esta predicación, no de enojo para nadie, porque no siento enojo contra nadie,